Para hablar sobre eso estamos ya conectados con Carlos Rivera. Como saben, él es abogado también de IDL y de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias. Buenas noches, Claudia. Después de muchas dificultades técnicas, finalmente nos logramos comunicar. Pero un gusto de saludarte, sinceramente. Igualmente, Carlos, un gusto no solamente contar contigo en el programa, contar contigo como un peruano comprometido siempre con las causas de los derechos humanos, porque vaya, si creíamos que ya habíamos pasado lo peor en nuestro país, de pronto estamos viviendo esta pesadilla hace 2 meses y entiendo que tú sigues muy de cerca el caso de lo que está sucediendo en Puno, de los asesinatos de los 17 civiles en Juliaca, asesinados además por la espalda, cabeza y pecho, ¿no? Por lo menos 6 de ellos con fragmentos de munición calibre 7.62 milímetros, compatible nuevamente con armas de la policía. Y queríamos que nos cuentes un poco en qué van estas investigaciones, qué información se tiene con respecto a la Fiscalía Penal que ha tomado este caso y qué está pasando. Sí, gracias. Mira, en realidad creo que vale la pena, para entender lo de Puno, creo que hacer un ligero balance respecto del conjunto de la intervención del Ministerio Público, ¿no? Digamos, a diferencia de noviembre del 20, aquí tenemos sucesos que se han producido en el lapso de mes y medio en diferentes departamentos del Perú, ¿no? Comenzó con Andahuaylas, luego Ayacucho, luego Arequipa, Puno, Lima, Junín, y por lo tanto estamos en un escenario realmente complejo, ¿no? Complejo y sumamente grave. En ese contexto, efectivamente, tengo que confirmar lo que tú venías mencionando hace unos minutos. Solamente la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho es la que de alguna manera ha tomado una iniciativa desde el momento en que ocurrieron los hechos y está realizando una investigación desde mi punto de vista diligente y oportuna, ¿no? Me parece que ese es un dato de verdad sobresaliente en el caso de Ayacucho. Justamente ese me parece que es un elemento para hacer un contraste respecto de lo que está ocurriendo en el caso de Puno, ¿no? En Puno no hay fiscalía especializada en derechos humanos. ¿Por qué, para empezar? ¿Por qué había y fue cerrada o nunca hubo? No, nunca hubo, porque las fiscalías de derechos humanos básicamente han existido en el caso de Ayacucho, en el caso de Lima, Junín, Huánuco, ¿no? Que fueron en su momento los escenarios de mayor violencia y con más víctimas en el conflicto armado. Y Puno, a pesar de todas las circunstancias, no fue una zona afectada. Hubo terrorismo, hubo represión, pero no a los niveles de estos otros departamentos. ¿Se necesitaría en Ayacucho una fiscalía de esa naturaleza? No tengo ninguna duda. En Puno, pero tiene justamente no solamente el hecho de que es un departamento que no tiene una fiscalía de derechos humanos, sino que creo comienzan a darse a partir de finales de diciembre del año pasado una serie de decisiones que hay que ubicarlas en el despacho de la Fiscalía de la Nación, de la señora Patricia Benavides, que tiene que ver con la división del subsistema de derechos humanos y de terrorismo, que antes era Fiscalía de Derechos Humanos, Terrorismo e Interculturalidad, pero claro, frente a estos sucesos, era evidente que era necesario un fortalecimiento del subsistema de derechos humanos. La decisión de Patricia Benavides no apunta en esa dirección, apunta a dividir y a disminuir la capacidad operativa del sistema de derechos humanos porque crea fiscalías especializadas de terrorismo, como si ese fuese el principal problema de nuestro país, y retira por lo menos media docena de fiscales de derechos humanos para que se dediquen a ver el tema de terrorismo. Y por lo tanto, el mensaje es súper claro. Pero además, cuando ya ocurre lo de Ayacucho, la decisión de la Fiscalía de la Nación es pedirle a la Fiscalía de Crimen Organizado que le exija a la fiscal de Ayacucho que le entregue la investigación. ¿A Puno te refieres? No, en Ayacucho. En Ayacucho. Se intentó que se lo entregaran también. Exactamente, sí, hay un intento de retirar la investigación, que es una investigación de un crimen contra los derechos humanos, para que quede a cargo de una Fiscalía de Crimen Organizado, lo cual encuentra un nivel de resistencia absolutamente legal de las fiscales de derechos humanos de Ayacucho. Pero habrá que cuidarlas, ¿no? La fiscal Karen Obregón, que entiendo que es la que está haciendo ese buen trabajo. Esto que te menciono me parece que es un dato preocupante.
pero ya cuando ocurre lo de Puno, ¿no es cierto?, ante la inexistencia de una Fiscalía de Derechos Humanos, la primera decisión que se toma a nivel del Ministerio Público es que sea la Fiscalía de Crimen Organizado la que abra la investigación, sin corresponderles, ¿no es cierto? Eso no es ya un adelanto no es un adelanto de opinión, por llamarlo de alguna manera, sobre los acusados. Mira, más que eso, yo te diría, es una buena forma de malograr una investigación. Y creo que en el Ministerio Público saben perfectamente de cómo hacer eso y cómo hacer otras cosas. ¿En qué sentido malograrlo? O sea, ¿cuál es la implicancia de que sea una fiscalía de crimen organizado la que esté haciendo esto? Mira, primer elemento importante, es una fiscalía que no tiene ninguna competencia para ver temas de derechos humanos. O sea, sí crimen organizado, pero no derechos humanos, ¿no es cierto? Además, con el agravante de que las fiscalías de Ayacucho y la Fiscalía de Lima, por ejemplo, son fiscalías con competencia nacional y por lo tanto podrían asumir una investigación que ocurre en Puno o que ocurre en cualquier departamento, como de manera sostenida ha venido ocurriendo por lo menos en la última década. Pero la decisión... según tú, entonces, es lo que se debió hacer, desde el primer momento, que no había una Fiscalía de Derechos Humanos en Puno, darle el trabajo a la Fiscalía de Derechos Humanos, ya sea de Ayacucho o de Lima. Exactamente, pero no se toma esa decisión, se dice que sea crimen organizado, ¿no es cierto? Y claro, crimen organizado, en realidad no pasaron ni 3 días y no sabía qué hacer con la investigación. Pero claro, de nuevo la decisión política de no entregar a las fiscalías competentes, y crimen organizado le entrega a una fiscalía corporativa penal de Juliaca, que es una fiscalía penal común, ¿no es cierto?, que asume el caso, me parece que a los 3 días de ocurridos los hechos, pero que en las siguientes semanas yo no conozco que haya emitido ninguna disposición, ni citación, ni señalamiento de presuntos implicados, ni citación a familiares. Hasta la semana pasada no se había recibido las pericias balísticas, elemento probatorio tan importante en este tipo de hechos, y por eso mi balance era de que era una investigación sin rumbo, en realidad. Y en términos prácticos, ¿qué puede pasar con esa investigación? O sea, mira, ¿se puede caer y anular en algún momento porque no está bien direccionada? ¿Cuáles son los escenarios? Una investigación que comienza de manera deficiente, que no tiene rumbo en la estrategia de investigación, ¿no es cierto?, obviamente va a tener, no ahora, pero sí en los meses siguientes, un final poco feliz, ¿no es cierto? Porque claro, en realidad tenemos una fiscalía encargada de un caso que en los hechos concretos no está investigando, está simplemente esperando que lleguen algunos documentos, pero claro, en realidad, en este tipo de casos, capaz el ejemplo más gráfico es el caso de Inti Bryan, ¿no es cierto? La fiscalía toma la decisión de abrir la investigación la mañana del 15 de noviembre del 2020, es decir, solamente horas después del crimen. Y la actuación del fiscal Johnny Soto en Lima fue determinante porque impulsó una investigación solicitando información, señalamiento a los jefes de la policía como presuntos responsables, y por lo tanto se pone a andar una estrategia de investigación en casos en los cuales las acciones de indagación o de investigación de primer momento, como dice la ley procesal, las acciones urgentes, ¿no es cierto?, e impostergables, justamente rinden frutos porque ese es el momento en el que todavía no se ha ocultado la información. Ya, pero Carlos, yo te pregunto algo. No está ocurriendo. Yo te pregunto algo, con lo que estamos viendo de este régimen, cómo se está incluso sembrando información, sembrando supuesta evidencia, cómo está habiendo una persecución a líderes sociales y políticos. Estas personas que están siendo procesadas, ¿no?, bajo estas fiscalías de crimen organizado, ¿podría también abrírseles expedientes como parte de una organización criminal? O sea, estamos ante un régimen que podría funcionarles eso, que abran un proceso. Han intentado, ¿no? Han intentado hacerlo en el caso de los llamados financistas, las 2 personas capturadas en el Callao. De hecho, la imputación más grave es crimen organizado, ¿no? Obviamente, a pesar de la gravedad de la imputación, justamente el marco procesal penal, la jurisprudencia, tiene ciertos estándares. No a cualquier persona le puedes imputar crimen organizado por cualquier cosa. Es decir, para comenzar,
La Fiscalía comete el gravísimo error en el caso de la señora Navarro y en el caso del señor Jara de imputar crimen organizado, pero la ley procesal y la ley penal peruana dice que existe una organización criminal cuando hay por lo menos 3 personas. Y acá cometen el gravísimo error de solamente imputar eso a 2 personas. Eso fue parte de la discusión y la propia jueza, la jueza que dio prisión preventiva, ¿no es cierto?, terminó enrostrando ese argumento tan inconsistente de parte del Ministerio Público. Pero creo que, por lo tanto, ese es un ejemplo, a pesar de que en eso la Fiscalía fue derrotado, pero ese es un ejemplo de la disposición en la que está el Ministerio Público. Por ¿Qué un va a lado, pasar entonces? ¿Tú qué crees que va a pasar con este caso entonces de las mira, ejecuciones en Puno? en el caso de Puno, yo creo que es un caso que se puede terminar de malograr si es que el día de mañana, en realidad ha debido ocurrir hace varias semanas atrás, la Fiscalía de Derechos Humanos de Lima no toma la decisión de asumir la competencia del caso. En realidad, tengo la impresión, Claudia, que también al interior del Ministerio Público, las Fiscalías de Derechos Humanos e inclusive el propio fiscal coordinador se siente de alguna manera disminuido por la pechada que la propia fiscal de la Nación les pegó a finales del mes de diciembre del año pasado. Y claro, Ok, pero cuando tú dices malograr el caso, ¿te refieres a que se les caiga a la fiscalía misma, se les caiga el caso? sí, sí, claro. Ok. O sea, tú malogras un caso cuando no investigas, ¿no es cierto? En Puno, Claudia, no hay nadie que tenga la condición de investigado. ¿Te imaginas? No Eso hay es nadie que impresionante. tenga la condición de investigado. Es decir, hay 17 personas asesinadas y la fiscalía no ha tenido la capacidad de identificar ni siquiera al jefe policial como autor de las órdenes, porque digamos, Pero Carlos, ¿te das cuenta? pero Carlos, estas fiscalías de derechos humanos de Lima o de Ayacucho necesitan, o sea, de motu propio, pueden por propia Sí, iniciativa tomar el sí, caso o sí. necesitan pasar por la fiscal Benavides para que No, determine esto. no, 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 no necesitan pasar por ningún jefe, ninguna autoridad superior, menos por la fiscal de la Nación, porque justamente ellos tienen competencia Okay. establecida en una norma legal y esa competencia le da un poder cuasi jurisdiccional para intervenir en un hecho que entiendan que es materia de los crímenes que se supone deben investigar, ¿no? Pero no lo hacen, creo yo, por esa suerte de sometimiento interno y esa suerte de tensión interna que tiene el interior del Ministerio Público con la fiscal de la Nación, lo cual es un problema y lo cual ha terminado de, en este caso específico de Puno, de disminuir su intervención y generar, ojalá que me equivoque, un grave riesgo y un grave daño a una investigación tan compleja y tan grave como Exacto. los crímenes de Por, Puno, ¿no? porque además se dilata el tiempo y hay pruebas y evidencias que pueden sufrir en el camino. Entonces, Así es. los deudos de los asesinados en Puno pueden hacer una acción en la cual solicitan a estas fiscalías o cómo debería procederse para presionar Mira, a que estas yo fiscalías de creo que derechos humanos. el paso más inmediato y más eficaz para corregir el rumbo de la investigación es que la Fiscalía de Derechos Humanos de Lima asuma competencia. Me parece que ese es el único paso que se necesita, porque creo que ya ha comenzado a salir información periodística que está, digamos, años luz al estado de la investigación del Ministerio Público en Juliaca. Y eso te da cuenta de que, por lo tanto, no es que estemos enfrentando hechos desconocidos, imposibles materialmente de investigar. El periodismo está dando cuenta de que son hechos de público conocimiento sobre los cuales comienza a aparecer información de relevancia de carácter criminal y esto es lo que la prensa comienza a analizar y a formular en términos de reportajes. ¿Por qué razón Correcto. el Ministerio Público no podría hacer eso si tiene todo el poder legal, además, para solicitar información y además no solamente solicitar información, sino además generar las indicaciones? Como te quería decir hace un momento, el hecho de que se hayan matado a 17 personas, yo creo que por sí solo determina que eso no pueden ser actos individuales, Exacto. definitivamente, ¿no? Exacto. Además, hechos sucesivos durante ¿cuánto? 5, 6, 7 horas que no tienen ningún tipo de control, ni político, Exacto. ni legal, ¿no es cierto? Sino que se van ocurriendo y van sucediendo en un espacio determinado que está bajo control policial y eso definitivamente de la experiencia internacional da cuenta de que eso efectivamente respondía a órdenes superiores, ¿no? Exacto. Carlos, antes de dejarte ir, quería hacerte un par de preguntas. Una tiene que ver con
una reedición de la amnistía al grupo Colina, al grupo paramilitar Colina de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, que asesinó también violando derechos humanos a gente inocente, y que el Congreso Fujimorista le otorgó, ¿no es cierto?, una amnistía. Hemos visto esta semana, por lo menos a un par de congresistas, bueno, odio llamarlos congresistas porque no se merecen el título, ¿no?, ocupantes de curules, le digo yo. Quería que escuchemos un ratito lo que dijeron y saber tu opinión con respecto a eso. También nos informó sobre el tema de hecho, no lo habían hecho a nivel nacional y que ya había dado las explicaciones. Sin embargo, como les dijimos desde el principio, una de las grandes preocupaciones para nosotros es la Policía Nacional del Perú y nuestros militares, ¿no? Sin consideración a rango, y sobre todo sobre los hechos y actos que han sucedido, porque efectivamente nosotros creemos que tenemos que, de todas maneras, tener mecanismos de defensa entre todos ellos. Inclusive nosotros hemos propuesto a la Presidente en este momento una amnistía para todos los policías y para todos los militares en este rango de tiempo que ha habido esta clase de manifestaciones, porque efectivamente... Sí. Ok, estaban ahí Aldo Borrero de Avanza País y este jovencito, se me fue el nombre, Cabero. Alejandro Cabero, sí. Alejandro Cabero, que, bueno, en fin, el que tiene que ver con la impunidad también a Merino, ¿no? Sí. Ya digamos, es un ícono de los antiderechos. Entonces, sí. Una amnistía, en serio, tenemos más de 60 muertos y lo que están planteando es una amnistía. Para empezar, ¿esto no es acaso un reconocimiento de la violación de derechos humanos? Sí. Y en el 2023, por favor, ¿cómo ponemos en contexto algo como esto? Mira, yo creo que ellos mismos se dieron cuenta del gravísimo error político que habían cometido, ¿no? O sea, no solamente se trata de una propuesta trasnochada, inconstitucional, contraria al derecho internacional, en el que además, qué poco conocen la historia, Claudia, ¿no es cierto? Es decir, si algún país ha significado una suerte de ícono en la lucha contra la impunidad en leyes de amnistía, es el Perú, a partir de la ley de la sentencia del caso Barros Altos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que marcó un estándar no solamente para Perú, sino a nivel internacional y universal. Creo que desconocen eso, ¿no es cierto? Y yo creo que eso los lleva, y su profunda mediocridad, a pretender lanzar una propuesta de esa naturaleza. Y claro, todo el mundo le advirtió, oye, gracias por tu propuesta, porque en realidad está reconociendo que lo que ha ocurrido en el Perú desde el 7 de diciembre del año pasado son violaciones a los derechos humanos. Y se tuvieron que dar cuenta, y a los 2 días tuvieron que recular, en el sentido de que no era el momento, dicen, oportuno para hacer una propuesta de esa naturaleza. Y sin embargo, también había una propuesta nuevamente, ¿no? Porque esto ya lo hemos vivido, del retiro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Así es. Que ya, digamos, este es un viejo sueño mojado, fujimontesinista, y ahora nos vienen nuevamente con esta historia. Mira, yo creo que eso es imposible a estas alturas, ¿no? Sí. Ayer yo escribí en el Twitter comentando, además el mensaje en Twitter de la bancada de Renovación Popular, les decía que sería bueno que le pregunten a Alberto Fujimori cómo le fue en su intento de retirarse de la Corte del sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Es decir, creo que viene ocurriendo estas cosas porque, claro, hay una suerte de derecha extrema, media fascista, que se siente envalentonada de hacer este tipo de propuestas de lo más trasnochadas, ilegales e inconstitucionales. Pero lo hacen porque en realidad esta gente como Cabero, como Montoya, me parece que ha perdido el temor al ridículo y no tienen problema de hacerlo a pesar de la contradicción, a pesar de la oposición, ¿no es cierto? Y a pesar de la inmensa soledad en la que terminan haciendo. Lo único que terminan generando es rechazo, ¿no es cierto? Y un convencimiento de que esa gente no debería estar en el Congreso de la República y que son parte de una clase política en realidad que en ese momento creo que más allá de que hayan sido elegidos al Congreso, no está representando a nadie en términos de legitimidad, ¿no?
Correcto. Para terminar, Carlos, el Poder Judicial ha designado a Ruth Benavides, la hermanita de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como contralora de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, que es el órgano que investiga a jueces y personal jurisdiccional. ¿Qué significa esto? Mira, no me extraña, te soy sincero, porque el presidente del Poder Judicial, el señor, no recuerdo ahorita su apellido, el presidente de la Corte Suprema, bueno, mira, no tuvo ningún problema de que luego de los crímenes de Andahuaylas, ¿no es cierto?, y de Puno y de Ayacucho, en las que Pedro Angulo era el primer ministro, lo sentó como asesor principal cuando lo visitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. No me extraña, por lo tanto, ¿no? Okay, pero esta es una mujer que ha sido acusada de nexos con el narcotráfico y ahora va a estar revisando a los jueces del Poder Judicial. Sí, sí, mira, en realidad hay cosas que también en el sistema de justicia comienzan a aparecer como un retorno al pasado. Escuché el día viernes que el Consejo Ejecutivo había tomado una decisión de anular esa disposición. No lo puedo confirmar, pero me informaron que ese era el sentido. Creo que simplemente es una reacción al repudio de algunos personajes que terminan pintando una cara absolutamente negativa de un sistema de justicia que se supone debería luchar contra la corrupción, contra la violación de derechos humanos, y que termina siendo una suerte de parte de una comparsa del poder en este momento, ¿no? Y eso me parece que termina simplemente de generar un mayor repudio de la población, ¿no? Ojalá así sea, ojalá que no proceda. Muchas gracias, Carlos, por siempre, por a ti, Claudia, un gusto.